Sí, hay que decirle que se puede hacer la reclamación. O sea, buscamos aquí. Bueno, servicios públicos número 10. 10, 10, 10. Bestia, le pegué una patada a esto. ¿Cómo? 10. Servicios públicos 10. Eso ya queda grabado ahí. Ahí está grabando. Está bien todo. A la 1, a las 2 y a las 3. Continuando con nuestra lección, vamos a tocar unos temas relacionados con la organización, la gestión empresarial más bien, de los servicios públicos domiciliarios. La idea central al introducir el apelativo de social, empresarial, pero fundamentalmente social, lo que estamos tratando de dar a entender es el propósito de la prestación del servicio, el carácter de lo público y el propósito de la prestación del servicio que se dirige, es obvio, dentro del ámbito de una economía de mercado, en el ámbito de un contrato de derecho privado, etcétera, se dirige a satisfacer de una manera eficiente, oportuna y con calidad las demandas de unos usuarios que pagan por ese servicio, pero fundamentalmente dentro de esas condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad. La empresa, como lo decíamos, la organización, debe estar orientada desde la perspectiva de la atención al cliente, la ejecución adecuada del contrato de condiciones uniformes y no con base en una supuesta un supuesto modelo, una plantilla organizativa que defina, por ejemplo, que toda empresa debe tener 5 gerencias o 3 subgerencias, perdón, una gerencia con 3 subgerencias, o que tenga, porque sí, tiene que tener estas y estas divisiones, entre una división contable, una división presupuestaria, una división financiera, etcétera, y que cada una de ellas responda aisladamente por su propio negocio, ¿no? La empresa debe organizarse de manera integral, pensando en el cliente y no pensando en cada una de esas, en cada una de las unidades o cada una de las funciones o cada una de las responsabilidades que están al interior de la empresa. Es discutible aquello de que en algún tiempo hizo mucha carrera aquí, que se hablaba de 2 clientes que se hizo en Colombia, el cliente externo y el cliente interno. No, al interior no hay clientes. Si nosotros queremos hablar de eficiencia, debemos eliminar en lo posible todas aquellas interferencias o aquellos cortes que haya por una división inadecuada, antitécnica de los servicios, y para ello tenemos que acudir a la mejor utilización de las tecnologías de información y de comunicación a efecto de eliminar aquellas barreras en tiempo y en información y aquellas barreras
en conocimiento que obstaculizan el buen desarrollo, la buena ejecución, el buen desarrollo de la empresa y la buena ejecución del contrato de condiciones uniformes. Muy rápidamente, si bien es cierto que para que haya un buen servicio tiene que haber un buen proceso. Para tener servicio de calidad tenemos que tener funcionando óptimamente los asuntos técnicos de la empresa para en lo que hace relación con la sostenibilidad de la empresa, y para que eso técnico pueda funcionar adecuadamente, dado que estamos en esta economía de mercado, tenemos que preocuparnos por organizar de una manera adecuada un tipo de gestión que se ha dado a denominar gestión comercial de la empresa. Es decir, gestión comercial de la empresa es algo así como, se podría resumir en que en dos aspectos. La primera es que la organización debe preocuparse por la satisfacción del cliente. Es una preocuparse por la satisfacción del cliente, es decir, entregarle el mejor producto dentro de las mejores condiciones, y adicionalmente con las mejores formas de atención que hagan posible que el ciudadano, el usuario, tenga los menores y ojalá no tenga motivos de queja o reclamación. Lo más grave que le puede ocurrir a una empresa es organizar su sistema sobre la base de contar con un volumen de reclamaciones. Es decir, algo así como que yo programo la acción, la actividad, o el gerente o la junta programa la acción de la empresa sobre la base de tener como mínimo un 30 o 40% de reclamaciones. Y ya lo presupuesto y lo supongo y lo asumo y organizo, inclusive desde el punto de vista físico, la empresa sobre la base de ese tipo de relación con el usuario. Lo que hay que hacer es organizar la empresa, ponerla a funcionar sobre la base de reducir lo más que se pueda hasta lograr eliminarlo, si fuera del caso, sería la situación óptima, las posibilidades y los motivos de reclamación. Es decir, es lograr una comercialización adecuada de ese servicio. No se puede, como les digo, plantear un tipo de organización sobre la base de que deba haber reclamaciones, sea porque hay problemas con la calidad, sea porque hay problemas de facturación, o sea simplemente porque hay errores en alguna parte del proceso. Vamos a mirar un poco esto con algunos, de pronto, ejemplos sobre algunos espacios, algunas instancias en las cuales se pueden presentar errores por negligencia o por omisión o problemas técnicos que conducen a una inadecuada relación comercial, por decirlo de alguna manera, ineficiente relación con el usuario. La gestión comercial de la empresa arranca con el contrato. Es muy interesante esto. El contrato, como lo decíamos antes, se constituye un contrato, existe contrato,
desde el momento mismo en el cual un usuario manifiesta su intención de tener un servicio, el servicio de agua potable, saneamiento básico, de alcantarillado, de aseo. Es un nuevo usuario, llegó al mercado hoy, solicita la conexión del servicio. La empresa, si está organizada a la usanza antigua, le dice al usuario con toda seguridad: yo tengo, o deme un plazo de 30 días para resolverlo, de 40 días, o de 72 horas, depende. La empresa lo que tiene que hacer es, digamos que desde el punto de vista del negocio, lo importante para la empresa es vender el servicio. Y no se puede dar el lujo de dilatar la iniciación de un negocio, de un contrato, simplemente porque la burocracia o las prácticas burocráticas así lo exigen. Porque aquí estamos acostumbrados, y es que en este país se hace, y es que como el derecho de petición tiene 15 días para resolver, entonces se supone que la petición que usted me está haciendo hace parte o se corresponde al ejercicio del derecho de petición. Entonces yo como empresa tengo 15 días hábiles para resolver su solicitud. Pues digamos que estaría en teoría actuando dentro del límite de la ley. Lo que pasa es que hay que entender también que la ley dice que es hasta, no después de, que es diferente. Nosotros siempre, eso es parte de nuestro idiosincrasia del atraso y de la exégesis que nos es propia. Aparte, nosotros tenemos dos enfermedades, que es la exégesis y la parestesia. Todo queremos tenerlo bajo normas, bajo leyes, y no existe una ley, si no existe una norma, no existe una realidad. Pero entonces, lo cierto es que esto choca con por un lado, choca con el hecho de la necesidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, de los usuarios, en este caso a tener los servicios públicos, pero también choca con la lógica financiera, choca con la lógica del mercado. Cosa diferente es, y hay una gran diferencia desde el punto de vista financiero, cuando alguien vende el producto hoy mismo, se le hace la solicitud y hoy mismo se vende el producto, a esperar 15 días para venderlo, empezar a venderlo, sobre todo este producto que es de consumo permanente, algo así como es de tracto sucesivo. Este producto, este servicio, el agua, el servicio público de agua potable, una vez se da la conexión, empieza el consumidor su labor de consumo, y por ende la empresa empieza ya a facturar y a percibir los recursos correspondientes al pago de la facturación que sea el caso. Entonces, allí, digamos que allí está la primera parte, digamos la primera o la puerta de entrada a la prestación de un servicio eficiente y de calidad, o al contrario, a un servicio ineficiente y que de pronto puede, pues el servicio en sí no sería de calidad, y adicionalmente quién sabe si el producto también puede ser o no de calidad. Es muy importante en el establecimiento del contrato, así en el momento de la suscripción del contrato o del momento en que se establezca esta relación, es muy importante que la empresa instruya adecuadamente al usuario en relación con el estatuto de derechos y obligaciones que están o que son inherentes al contrato y que están también planteados en el marco regulatorio. La primera
imagen que pueda llevarse un usuario de la eficiencia de una empresa está aquí en este punto, en el contrato. Y después, el cuidado que debe tenerse en la ejecución de ese contrato de prestación de servicios. Allí, digamos que se complementa la posibilidad de ganar o perder en imagen en relación con la eficiencia y la calidad del servicio. Pero lo importante del problema, digamos ya mirándolo hacia adentro, es muy importante atender eficientemente al usuario y con calidad, porque eso implica necesariamente implica, o más bien repercute, esa atención eficiente y de calidad repercute en una salud, llamémoslo así, en la salud financiera de la empresa. Un buen servicio allá va a parar. Es decir, es ilógico, no cabría dentro de lógica alguna, que la empresa ejecutase un contrato sobre la base de la justificación de los propios errores de la empresa, que intenta transferírselos a los usuarios, esos errores, porque esa situación conduce necesariamente a traumatismos, a generar traumatismos en el ejercicio del contrato, en el desarrollo del contrato, en la ejecución del contrato, y por ende esos traumatismos generan traumatismos en el flujo financiero, en la salud financiera de la empresa y también en la salud técnica de la empresa. Me explico. Yo me encuentro como usuario, tú, cualquiera, se encuentra con un usuario, con un trabajador de la empresa que simplemente no conoce, nadie lo instruyó sobre cuál es la lógica, acerca de cuál es la lógica económica de la empresa, y mucho menos lo instruyen sobre los deberes y las obligaciones que tienen unos y otros en relación con el contrato. Esta persona la ubican en la oficina de peticiones, quejas y recursos. En algunas empresas han considerado que esta simplemente es una ventanilla, entonces en la ventanilla pueden colocar a cualquier persona. Yo diría que el hecho de copiar de una manera literal de la ley aquello de la oficina de peticiones, quejas y recursos es un error garrafal. Lo que hay que organizar la empresa es de una forma tal que permita, pues digamos que estamos hablando de una recepción humana o virtual de las peticiones, quejas y recursos, pero la organización tendría que responder toda por esas peticiones, quejas y recursos, dependiendo de la función que se cumpla al interior de la organización. Al usuario no le importa si es don Pedro en la ventanilla A o doña Marta en la ventanilla B, sino él lo que ve es la empresa en su totalidad que le tiene que responder por algo. Entonces aquí todo lo convertimos simplemente en crear la oficina. Empresas más desarrolladas tienen en la gerencia comercial, tienen, digamos, dispuesta toda la gerencia comercial como si fuera una oficina de peticiones, quejas y recursos, porque en última instancia todos los trámites comerciales entran por esa vía y se resuelven y tendrán que resolverse rápidamente. Allí se tramitan los contratos, se tramitan las peticiones, etc. Pero en general lo que entendimos es que hay que poner una oficina con un título que diga oficina de peticiones, quejas y recursos, y alguien que reciba las reclamaciones. Entonces, la persona omite
o nadie la instruye o emite el conocimiento del marco regulatorio. Es muy importante, diría yo, que si una empresa toma esa decisión de colocar una oficina de peticiones, quejas y recursos, allí debería estar el personal con mayor calificación en el conocimiento tanto técnico como jurídico, económico, administrativo de la prestación de la ejecución del contrato de servicios públicos o del marco regulatorio y de la prestación del servicio en sí. Es decir, tendría que estar esa oficina conformada por el personal más calificado de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene que básicamente el que va a responder por la empresa. Entonces, cuando se hace esto, se obliga a las personas, obviamente, a que acudan solamente ante la oficina de peticiones, quejas y recursos. De pronto el funcionario ejerce ciertas prácticas. Por ejemplo, señor, señora, no se le puede recibir su reclamación por cuanto usted no ha pagado la factura. No, pero es que la ley me dice que yo puedo hacer la reclamación sin el pago previo. Sí, pero es que aquí la empresa exige que se pague. Un momentico. La empresa exige que se pague las sumas sobre las cuales no hay reclamación. Digamos que este tipo de barreras de entrada, todo digamos, en términos de tiempo, costos, movimientos, las esperas, los tiempos de dilación van generando sobrecostos a la empresa y le van generando sobrecostos al usuario. Cuando la reclamación se va para otro nivel y que, digamos, la violación flagrante del contrato y de la ley le ocasiona a la empresa una multa, aparte de la indemnización o de todo el proceso que tendría que reconocerle, la reparación que tenía que reconocerle al usuario, eso va a afectar necesariamente el balance de la empresa, el estado de PIG. Aparte que afectó económicamente también al usuario, pese a que de pronto lo tenga que reparar, tenga que hacer una reparación. Todo digamos, esa ineficiencia en la ejecución del contrato tiene implicaciones negativas en relación con la salud financiera de la empresa. Veámoslo solamente desde esa perspectiva. Pero como se trata de gestión social, por eso es la orientación de gestión social, el contrato tiene que ser ejecutado no solamente teniendo en cuenta la empresa, sino fundamentalmente teniendo en cuenta al cliente, al usuario. Entonces, digamos que el eje de la gestión comercial está relacionada con el contrato, que tiene el apoyo en dos instrumentos, que uno del cual ya hemos mencionado, que es la controversia, las peticiones, quejas y recursos que pueda ejercer, que pueda plantear, que pueda formular el usuario, y el otro es la medición y la facturación. Es decir, si la tarifa es el eje de la relación entre usuario y empresa, pues obviamente que lo que estaríamos diciendo, y además el contrato así lo plantea, el carácter del contrato de servicios públicos, es aquel en que una empresa presta un servicio a cambio de una retribución o un pago en dinero. Pues claro, si eso es así, es importante, digamos que es súper importante, que la empresa ejerza esa actividad de control del contrato con base en la medición de los consumos y en atención del consumo de una manera permanente y la consecuente facturación. Aquí en esta parte de medición y facturación, en esta instancia,
es donde se pueden producir la mayor cantidad de los errores en la ejecución del contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando el trabajador o empleado encargado de la facturación no hace su labor de una manera adecuada? ¿Qué puede pasar? Una de dos: que omita, por alguna razón, quiera, digamos, ganarse el sueldo sin hacer el trabajo, el salario sin hacer el trabajo debido, o el horario, depende de cómo esté contratado. Pues simplemente puede o inventarse una cifra o simplemente aducir por cualquier, digamos, condición, por mínima que sea, aducir que no pudo hacer la lectura. No hace la lectura, reporta esta situación a la comercial de la empresa. La empresa, al ver que no hay lectura, pues aplica lo que es más fácil para ella, que es el promedio histórico, y le cobra al usuario. Resulta que el usuario, en ese momento, es consciente de que tuvo un menor consumo, sin embargo le llega un cobro más elevado. Tiene que dirigirse a la empresa, tiene que hacer una serie de diligencias para lograr que le aclaren la cuenta como mínimo. Eso tiene costos, para unos y para otros. Ese error, esa omisión tiene costos para unos y para otros. ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Cómo se podría establecer esa relación? Es decir, si esto es tan importante, este es un momento importantísimo en la ejecución del contrato, la medición, la correcta medición y la correcta, por ende, la correcta facturación del servicio. Es que no hay forma de... No es posible que el operario, si encuentra el trabajador, si encuentra que hay alguna dificultad, simplemente la reporte y la empresa se comunique con el usuario para que el usuario haga lo correspondiente, limpie la celdilla del medidor o la ventanilla del medidor, o retire el obstáculo que impedía abrir la cajilla. Eso no es posible. ¿Qué costos se asumen allí? Acuérdense que esto, así nos duela, no nos guste como empresa, lo importante es la satisfacción integral del cliente. La medición implica, desde el punto de vista del contrato, simple y llanamente el reconocimiento claro, concreto, específico de un consumo, y por tal la causación de una deuda de parte del usuario a favor de la empresa. Acuérdense que la factura presta mérito ejecutivo. Claro. Pero si a mí no me dicen como usuario, a alguien como usuario no le dicen realmente cuánto consumió, no se podría entonces cobrar algo que no se tiene certeza sobre cuál es realmente el consumo. Es decir, yo lo que estoy tratando de llamar la atención es sobre el hecho de hacer, desde el punto de vista de la empresa o de la empresa, y desde el punto de vista del carácter social de la gestión, hacer todo lo posible para lograr hacer material y efectivamente la determinación del consumo real que ha tenido un usuario. Cuando se acumulan cobros por promedio, podría generarse una de dos situaciones. Una, que es la más grave para el usuario, es que se le cobren consumos que no ha realizado.
¿sí? Porque tuvo de pronto algún consumo muy alto. O la otra, que puede ser en contra de la empresa, entre comillas, que finalmente es en contra de la totalidad de los usuarios, y es que la empresa no cobre por unos periodos el agua que realmente se ha consumido. Pero si eso se acumula es decir, no es un solo caso, sino muchos casos. En una empresa de 100.000 usuarios, supongamos que el 20% estén en esta situación, pues sería gravísimo para la empresa. Y particularmente grave en lo que hace referencia a sus propios indicadores, como el indicador de agua no contabilizada. Entonces, digamos que donde menos podría haber evasión, omisión o negligencia en el cumplimiento de la actividad propia es en la medición. Ahí no puede haber negligencia. No podrían o no deberían los trabajadores, empleados, funcionarios de la empresa respaldarse o disculparse en sus propias omisiones, en sus propias carencias, para no hacer lo posible por cumplir eficientemente con esa responsabilidad. Es que allí es donde está el eje, o más bien el pilar del soporte de la supervivencia y el desarrollo de la empresa. Acuérdense, cuando hablábamos de la regulación o del objeto regulatorio, hablábamos de la gestión, la recuperación y el crecimiento de la empresa. A la empresa lo que le debe importar es lograr el recaudo, ojalá 100%, el recaudo de la deuda que contrae el usuario por el solo hecho de consumir, de usar un servicio público, el servicio público de agua potable, de alcantarillado, de aseo. A él lo que le interesa es el interés fundamental de la empresa. Y no hace ninguna gracia a la empresa cuando considera que puede coger la vía más fácil, la de menos costo, en el siguiente sentido. Señor, usted que es el operario de medición, si usted tiene 5 segundos para leer, o 10 segundos, o 30 segundos, o 60 segundos, un minuto, para leer cada medidor. Si presenta una dificultad, por mínimo que sea, simplemente salte al segundo y siga y siga y siga, y dejan la cosa así. ¿No? Entre otras cosas, desde el punto de vista del marco regulatorio de la ley, es una obligación de la empresa asesorar al usuario. El usuario no está, digamos, en condiciones técnicas y en obligación de estar permanentemente de conocer el funcionamiento técnico del sistema. Es lo que le importa, y lo que está controlando seguramente y eso es una obligación de él, porque le toca, además, desde el punto de vista del bolsillo, desde el bolsillo mismo, desde su cuenta, tendrá que estar muy cuidadoso con el uso racional del servicio, con estar ubicando las posibilidades de uso inadecuado del agua, es decir, sobre el consumo. Sobre la parte técnica, ya la operación, lo que pase ya con el medidor, lo que pase con la acometida, todo ese tipo de cosas, las fugas imperceptibles, la empresa tiene la obligación de asesorarlo y decirle y advertirle. En cualquier caso, hay un daño allí, se le ruega el favor de subsanar la falla en un tiempo máximo de tanto. Eso es una obligación del usuario, pero la empresa tiene la otra obligación, que es decirle qué está pasando. Y en este caso, entonces, si estamos hablando de una gestión comercial eficiente, no se trata simplemente de que al lector se le instruye en el sentido de que si tiene una dificultad simplemente pase adelante y siga, sino que una de dos, o la reporta a la empresa y la empresa inmediatamente se la reporta al usuario para que el usuario subsane el error, la falla, e incluso se le puede decir al usuario que
reporte el mismo, informe la lectura correspondiente a la empresa. Oh, me decía alguna vez un funcionario, un gerente de una empresa de servicios públicos, pero eso es imposible. El usuario va a plantear, va a informar una lectura errada que no corresponde, va a bajarle el consumo. Le dije, eso es posible. Igual que puede ocurrir con la empresa digamos que en ese orden de ideas, si planteamos la inaplicabilidad del principio de la buena fe, pues tanto el usuario puede pensar que la empresa es ladrona como la empresa piensa que el usuario es ladrón, y allí no llegaríamos a ningún peligro. Pero para eso la empresa tiene mecanismos de verificación. Están los mecanismos de crítica en el propio programa. Y si encuentra que hay alguna barrunta que hay allí, huele, que hay ahí algún error en contra de la empresa, pues tiene toda la posibilidad la empresa de verificar, de hacer la verificación específica sobre ese caso. Es un problema de la empresa, para eso se paga cargo fijo. Para que la empresa tiene que tener, esos son los costos de disponibilidad, los costos de clientela. La empresa eludió por razones propias de su programación, eludió la responsabilidad de leer, de hacer lo posible por tomar la lectura. Pues, es evidente que le puede decir al usuario, limpie esa celdilla o pague para que se la limpiemos, esa ventanilla, perdón, para poder leer, y repórtenos la lectura, por favor, para proceder a la correcta facturación. Ahora, la facturación tiene también unas condiciones. En el módulo que está anexo a este curso, más en algunos conceptos de la superintendencia, van a encontrar ustedes una ampliación mayor obviamente es una ampliación mayor, con mayor profundización más bien, sobre el tema de la temática de las facturas. Digamos que la factura, o mediante la factura, se le notifica al usuario cuál es el valor a pagar por el servicio prestado con base en el consumo que ha desarrollado, el consumo que ha tenido en un periodo de 30 días o de 60 días, depende cómo se facture, si se factura bimestralmente o se factura mensualmente. En esa notificación se le informa qué se le está cobrando, cómo se le está cobrando, en qué fechas, en qué plazo debe pagar, qué obligación tiene en relación con las contribuciones o aportes, o qué derecho tiene en relación con subsidios. Se le informa también, para que haga el análisis de su facturación, se le informa el promedio histórico, el histograma de los últimos 6 meses de consumo. ¿Para qué? Para que el usuario pueda tener el control sobre esa factura. La factura se debe notificar, si ese hecho ya lo hemos mencionado. La factura se debe notificar y yo debo tener conocimiento de la factura. Con base en eso, no es aplicable aquella práctica según la cual reciba usted o no reciba la factura, llegue o no le llegue la factura, tiene que hacer el pago correspondiente, ¿no? Porque en la factura donde está diciendo cuándo debe pagar, qué debe pagar, cuánto debe pagar, cómo lo debe pagar, etc. Esa práctica es inadecuada, es ilegal, es desde otro punto de vista no técnica, desde la perspectiva de que, pues aparte de eso es ilegal, de la perspectiva de la necesidad que tiene el usuario de conocer qué se le está cobrando para tener la oportunidad, poder acceder a la oportunidad de controvertir, si es del caso, esa factura. La controversia sobre esa factura es fundamental.
Por eso les menciono que la situación ideal de la empresa es evitar cualquier tipo de controversia cuando el contrato se ejecuta de una manera eficiente y teniendo en cuenta fundamentalmente al cliente. Entonces, yo afirmo que la factura como tal, que entre otras cosas hay una discusión también si es un hecho, un acto administrativo o qué, es un acto de comercio común y corriente. Para mí, la factura tiene que ser notificada al usuario y que el usuario la reciba física o virtualmente. Cuando hablo virtualmente es por intermedio de la internet, por intermedio de la red, pero que él la pueda conocer, pueda leerla, analizarla, estudiarla y tomar alguna decisión sobre la factura, reclamar, no reclamar, recurrir, no recurrir la factura. Esa es una cosa que es clara. Y de la eficiencia de la facturación, eso también tiene, es decir, entre más eficiente sea la facturación, de mejor calidad sea el servicio, se refleje en la facturación del servicio, esa mejor calidad que tenga el servicio se refleje en esa factura, menores van a ser los costos que se le van a generar tanto a la empresa como al usuario. En ese sentido, entonces, los invito a leer en el módulo que está anexo, el libro que está anexo al curso, va a ser entregado, que es entregado con el curso, a que lean, por favor, el capítulo correspondiente a facturación y además, pues, revisen detalladamente el texto de la ley 142 en lo que corresponde a facturación. Adicionalmente hay algunas referencias y ustedes buscarán otras relacionadas con conceptos de la superintendencia sobre el tema de la factura y la facturación. Esto es, digamos, una tarea específica que les planteo como una forma de avanzar en el conocimiento de la gestión comercial del régimen de los servicios públicos domiciliarios. Perdón un segundo. Bien. La otra parte esencial de la gestión, sobre la cual no nos detenemos mucho, es la gestión técnica. Digamos que, pues para todo es claro, las tres instancias de la gestión técnica son, digamos, lo que implicaría el proceso, en el caso del agua, el proceso de producción del servicio, que va desde la captación hasta la distribución y obviamente el hecho ya propio de distribuirlo es distribuirlo por la red. Ya el establecimiento del contrato, podemos decir que distribución y comercialización son, digamos, las dos últimas fases de ese proceso. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que en esta gestión radica o está sentadas las bases de la formación del precio final y de la calidad del producto. Del precio final y de la calidad del producto. El agua. Cuando se nos dice que se haga un estudio de costos, normalmente lo que hace la gente para plantear la fórmula tarifaria es que simplemente toma los datos que están en la contabilidad de la empresa, pero no hacen el estudio de costos. Una cosa es que se informe
cuánto se gastó en, y otra cosa es que se diga cuánto debería gastar en. Se hace una revisión permanente tanto de la tecnología como del mercado para saber qué prácticas se pueden instaurar que sin bajar la calidad del servicio, al contrario, mejorándola, reduzcan los costos de producción. Puede haber costos ineficientes en alguna parte del proceso que tienen que ser eliminados, pero para ello hay que hacer un estudio de costos. Tecnológicamente, ¿qué es lo que financieramente, qué implica el uso de una tecnología o el acceder a un mercado de X o Y? ¿Dónde se puede, en qué momento, en qué parte del proceso se puede de pronto mejorar los niveles de eficiencia, reduciendo obviamente los costos unitarios, los costos relativos, perdón, de producción del agua, de producción del servicio? Entonces, el diseño técnico, por decirlo así, el diseño no es cómo se ve, el diseño es cómo funciona. El diseño hace relación a la funcionalidad de un proceso, de una estructura, de una infraestructura, cómo es que esto se mueve. Ese diseño está digamos, apadrinado, o más bien está acompañado permanentemente de sus efectos en costos que pueda tener para la producción. El estudio de costos, los contadores hablan de los sistemas ABC o ABC, que ya la contabilidad de costos ya es algo así como que usted costea las actividades una por una y sabe qué es lo que debe valer. Para llegar a ese registro, tiene que haber hecho un excelente diseño y un excelente estudio de ese diseño. Del diseño tecnológico, del diseño funcional, va a depender el mayor o menor costo, es decir, que haya costos ineficientes o costos eficientes en la producción del servicio, en todo el recorrido. Por ejemplo, tomemos uno solo, la decisión sobre el tipo de planta que tengamos, si es convencional o si es compacta, modular. Una u otra está relacionada, la una o la otra está relacionada con un uso mayor, dispensar un área mucho mayor, en el caso de las convencionales, que la que tendría una planta modular. Ese terreno, ese suelo, tiene un costo. ¿Sí? Normalmente, como que le pasa aquí lo que le pasa al campesino, que cuando hace la cuenta de cuánto le costó producir el tomate, por ejemplo, que está produciendo, dice que el tomate le costó en insumos, semillas, tanto, en agroquímicos, tanto, agua, tanto, jornales, y pagó jornales, tanto. Suma y le da un costo X. Dice, el tomate me salió a 100 pesos por kilo. Y sobre esa base sabe qué pierde o qué gana de acuerdo con la condición del mercado. Pero olvida dos cosas fundamentales en la formación de ese costo. Uno es el suelo, la tierra, y dos, la mano de obra de él, su propio trabajo. Cree que no existe. Pues en el caso de las plantas de tratamiento, sí existe ese valor del terreno. Entre más área utilice, pues mayor será el costo de la infraestructura final, el costo final de la inversión,
será mucho mayor en cuanto más grande sea el área que ocupe. Eso tiene una repercusión en el costo, claro, y se la van a cobrar al usuario. Si hay una manera más eficiente de hacer el tratamiento que implique la ocupación de una menor área y por ende una menor inversión, pues entonces hay que tomar esa decisión. Igual ocurre con el tratamiento, igual, pues hay una planta de tratamiento, igual ocurre con la distribución. De todas maneras tenemos que lograr las mejores condiciones desde el punto de vista de eficiencia para el desarrollo de la actividad que se llama simplemente vender servicios públicos. A mucha gente le suena mal, inclusive a mí, me suena, digamos, desde la perspectiva de la concepción pura de servicios públicos, plantear que esto sea un problema de negocio, que sea una cuestión asimilable a cualquier actividad mercantil, suena un poco, por lo menos, golpea un poco la sensibilidad. ¿Cómo así que esto sea una actividad mercantil? Digamos que se la volviera una actividad mercantil, se volvió una actividad mercantil porque la exigencia del modelo económico así lo obliga. Pero también desde otra arista, alguien diría, fue necesario llevarlo a una relación mercantil para evitar los abusos de las personas. En la medida en que si los servicios públicos se prestan de una manera libre, es decir, o más bien se utilizan los servicios públicos como factor de redistribución del ingreso, usted puede utilizar los servicios públicos, el agua, cuanto quiera, no se le cobra, simplemente la sociedad ya pagó, usted, otros, de pronto usted no, otros sí, pero pagaron unos impuestos con lo cual se supone se va a financiar todos estos servicios que presta el Estado. Luego entonces usted los puede consumir como quiera. Pues en un país, en una sociedad que no es de ángeles, pues siempre habrá una tendencia al desperdicio. Pues claro, la única manera que encuentra el sistema de frenar el desperdicio es cobrándolo, y en eso digamos que se tendría alguna razón. Volver entonces a la actividad mercantil, volver a la actividad de servicios públicos o considerarla como una actividad mercantil puede sonar un poco social, pero lo que sí obliga es a que los esquemas de gestión que se pongan en marcha tienen que tener esa característica de social, es decir, pensar fundamentalmente en el usuario. La empresa de servicios públicos, su preocupación permanente debe ser el menor precio posible dentro de las mejores condiciones de eficiencia y calidad del servicio. Con la tarea propuesta dejamos acá esta lección y espero podernos ver en la próxima lección ya con algunas conclusiones, que haya una buena cantidad de preguntas, que podamos establecer así una relación mucho más fluida en la profundización de esta temática. Muchas gracias. Me están llamando.